piensan tus alumnos que sirven las tildes? ¿Le das importancia a que tus alumnos aprendan las palabras desde el principio con las tildes bien puestas? ¿Son las tildes una ayuda o una piedra atada al cuello para tus estudiantes? Por si no te lo habías planteado antes, no es lo mismo enseñar las tildes a hispanohablantes que a estudiantes extranjeros. En este vídeo vamos a ver en qué consisten esas diferencias. Y te voy a mostrar una manera de introducir a tus estudiantes en el laberinto de las tildes. No hay atajo, el tema no se aprende ni se enseña en una sola sesión. Así que ponte cómoda y ¡empezamos! Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español, el canal para profes principiantes o no tanto. En este canal encontrarás temas dedicados a la enseñanza de idiomas. No te pierdas ninguno, así que suscríbete y dale a la campanita. Las preguntas del millón. Profe, cuando una letra tiene una rayita, ¿qué pasa? ¿Cambia la pronunciación? ¿Por qué la tienen unas palabras sí y otras no? ¿Pasa algo si no se pone? A mí me parece que se ve igual. Convencer a nuestros alumnos extranjeros de que el español correcto contiene tildes que hay que respetar es todo un reto. Sobre todo cuando no le ven sentido, y más aún cuando descubren que muchos hispanohablantes no las usan o las usan mal. Se supone que las tildes sirven para ayudarnos a colocar el golpe de voz en una palabra. Página, café, difícil. Los hispanohablantes aceptamos este argumento porque es lo que nos han enseñado antes de que pudiéramos siquiera preguntarnos por qué. Pero los adultos extranjeros, que en su mayoría no disponen de tildes en su lengua, argumentan que los hispanohablantes aprenden antes a pronunciar que a escribir, y que entonces la ayuda de las tildes es completamente innecesaria. Visto así, me veo obligada a darles la razón. Todavía recuerdo cuando un profesor en primaria intentó explicarme que camisón llevaba tilde porque si no se la ponía, podía leer camisón. Es algo que a esa temprana edad tuve que aceptar porque venía de la autoridad del maestro, pero que no me ayudó a comprender por qué leer un texto sin tildes me obligaba a pronunciar de una manera diferente a la que hablaba. En mi experiencia, los alumnos de español ignoran sistemáticamente las tildes. Una vez aprendida una palabra, no ven la necesidad de ponerle la rayita. Y según apuntan ellos, para aprender una palabra nueva hay otros métodos más eficientes que el de memorizar tantas reglas con tantas excepciones. No es tan malo si lo pronuncio mal, ya me corregirá alguien. Se lo pregunto a un amigo. Pero la respuesta más usada es: la miro en el móvil. Hay que tener en cuenta que hoy en día contamos con la tecnología generalizada de poder comprobar inmediatamente la pronunciación o la ortografía de una palabra. La mayoría de mis alumnos usa habitualmente el traductor del móvil, que además de ofrecerles la escritura, dispone de un altavoz para comprobar la pronunciación. No obstante, para evitar tantas búsquedas, podemos ayudar a nuestros alumnos a colocar correctamente el golpe de voz, mostrándole las 3 reglas principales de acentuación, pero al revés. Sí, al revés. Esto significa que en lugar de contarles lo que nos han enseñado a nosotros, como llevan tilde las palabras agudas terminadas en vocal o en las consonantes N y S, mejor decimos: las palabras terminadas en vocal N o S tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Ejemplos: chocolate, gafas, joven. En lugar de llevan tilde las palabras llanas que terminan en consonantes que no sean N o S, decimos: las palabras terminadas en consonante excepto N y S tienen el golpe de voz en la última sílaba. Ejemplos: señor, hotel, pared. Las excepciones a estas reglas se señalan con una tilde sobre la vocal que lleva el golpe de voz. Excepciones a la regla 1: allí, jardín, jamás, teléfono. Excepciones a la regla 2: lápiz, árbol, azúcar. Con estas reglas pueden aprender a colocar el golpe de voz cuando leen un texto. También les puede ayudar saber que en español el 80% de las palabras tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba, un 16% en la última y un 4% en la antepenúltima o anterior. Todo esto aproximadamente.
Pero, ¿qué pasa cuando los estudiantes de español tienen que escribir? ¿Cómo pueden aprender a colocar las tildes para que las personas que lean sus textos puedan pronunciar correctamente lo que han escrito? No vaya a ser que alguien pronuncie: el miércoles me tome un café en la cafetería con Verónica. Pues entonces tienen que saber dónde está el golpe de voz de antemano para colocarle a la palabra una tilde que en principio te debe ayudar a saber dónde está el golpe de voz para que la puedas pronunciar bien. Ciertamente el argumento de tildar para pronunciar bien flaquea. Ese es el momento en el que muchos estudiantes deciden ignorar las tildes porque de lo contrario tendrían que aprender un montón de vocabulario académico en el que muchos no están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, como palabras agudas u oxítonas, llanas graves o paroxítonas, estrújulas o proparoxítonas, sobreesdrújulas o superproparoxítonas. Tendrían que aprender a separar las palabras en sílabas y por tanto conceptos como sílaba tónica, sílaba átona, vocal abierta o fuerte, vocal cerrada o débil, diptongo, hiato. También habría que explicar que muchas personas llaman acento a la tilde, la rayita, que para otras el acento solo es el golpe de voz y la tilde es el acento agudo ortográfico, y que otro grupo de personas lo llama acento prosódico cuando se trata de la pronunciación y acento ortográfico cuando se escribe. Yo en este vídeo lo estoy llamando golpe de voz a la pronunciación y tilde al escrito. Pero bueno, supongamos que nos topamos con un grupo que por razones de estudio o de trabajo quiere aprender a escribir correctamente sin que nosotros tengamos que convencerlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tal que en el colegio tienen que empezar por aprender a separar las palabras en sílabas. Esto es algo que suelen aprender rápidamente, porque de forma intuitiva o porque en su lengua es parecido, suelen aprender la mayoría de las palabras con un poco de práctica. Empezamos con palabras conocidas y fáciles de separar. Nombre, llamo, apellido, usted, Portugal, Brasil, número, teléfono, semáforo, etc. Y a continuación hablamos de cómo separar en sílabas cuando tenemos 2 o 3 vocales juntas. Pero el tema de los diptongos, los triptongos y los hiatos es otro tema difícil de explicar a alumnos versados, ya que cada lengua entiende otra cosa por estos términos, si es que los tienen todos. Además, ellos parten del conocimiento que ya tienen y lo intentan aplicar a la nueva lengua, lo cual no siempre es posible. No he investigado en profundidad lo que entienden otras lenguas por diptongos, pero me he encontrado con que muchas veces no se trata de pronunciar 2 vocales, sino que pueden ser 2 vocales escritas aunque la pronunciación sea solamente un sonido. Y para colmo, el francés contiene un grupo de diptongos que contienen una vocal y una consonante, como en, eth, in, lo cual me deja un poco descolocada, porque estamos hablando de consonantes que no se pronuncian, como en manger, parler, o nasales como don o employé. Pero bueno, volviendo al español, aquí tenemos que salvar algunas contradicciones con las que nos encontramos. Muchos materiales y profesores explican que un diptongo es la unión de 2 vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz y forman, por tanto, una sílaba, mientras que en un hiato las vocales se pronuncian en 2 sílabas distintas. Esta explicación no les convence mucho a los estudiantes de español, que no ven diferencia entre pronunciar ciudad o toalla. Aunque supuestamente ciu en ciudad es una sílaba y toa en toalla son 2, muchos alumnos no sienten que hayan pronunciado 1 o 2 sílabas, sino que, como ellos dicen, parece lo mismo. Estas conversaciones con mis alumnos me transportan a la época en la que yo aprendí estas cosas y tampoco las entendía. Efectivamente, no me entraba en la cabeza eso de son 2 sílabas, por eso se pronuncia separado. ¿Separado de qué? Pero si yo no separo ni las palabras cuando hablo. Para salvar esta incongruencia, aquí viene al rescate un artículo que he encontrado del académico de la Real Academia Española, Salvador Gutiérrez Ordóñez, que explica que 2 vocales se pueden pronunciar en diptongo o en hiato, o sea, en 1 o 2 sílabas, dependiendo de factores como la procedencia geográfica o social del hablante,
la velocidad con la que hablamos o su lugar en la secuencia hablada. Entonces, pues al final es muy sencillo. Ordóñez aclara que la Real Academia simplemente ha fijado qué combinación de vocales son diptongo y cuáles son hiato. Así acaba con discusiones eternas sobre las diferentes posibilidades de pronunciación. Y ya solo tenemos que aplicar las reglas de la Real Academia para poder escribir sin faltas de ortografía. Ahora sí, ya sabemos que todo se trata de una norma que viene de arriba y mejor la acatamos obedientemente. Para mí es un alivio saber que solo me tengo que fijar en cómo está escrito y no si se pronuncia en una sílaba o en dos. Y esto mismo les traslado a mis alumnos. Mira esta receta que he fabricado para enseñarles todo esto. He procurado eliminar parte del lenguaje académico. Dime qué te parece. ¿Cuántas sílabas tiene una palabra cuando tiene dos vocales juntas? Primero tengamos en cuenta estos dos grupos de vocales. 1, A, E, O, 2, I, U. Y ahora formemos las reglas. La unión de dos vocales del grupo 1 forman dos sílabas. A esto le llamamos hiato. Ejemplos: teatro, Burdeos, aseo, oeste. Yo les ayudo subrayando la vocal tónica. La unión de una vocal del grupo 1 con otra del grupo 2 o dos vocales del grupo 2 forman una sílaba. A esto le llamamos diptongo. Ejemplos: aire, piano, agua, ciudad, suelo, cuaderno. Teniendo en cuenta esta separación, estas palabras se acentúan según las reglas generales. Ejemplos hiatos: aéreo, línea, océano, león. Ejemplos diptongos: automático, acción, después. ¿Qué sucede cuando el golpe de voz está en un diptongo? Depende de si el golpe de voz está en las vocales del grupo 1 o del grupo 2. Veamos qué sucede. Cuando el golpe de voz está en las vocales del grupo 1, A, E, O, se acentúan si cumplen las reglas generales. Peine termina en vocal y tiene el golpe de voz en la penúltima sílaba. Como es así, no tiene tilde. Pasáis termina en S y debería tener el golpe de voz en la penúltima sílaba, pero como lo tiene en la última, lleva tilde. Diáspora, como tiene el golpe de voz en la antepenúltima sílaba, se acentúa siempre. Y ahora viene lo más interesante. Cuando el golpe de voz está en el grupo 2, I, U, se acentúa esa vocal destruyendo la sílaba y convirtiéndola en 2. Y esto sin importar las reglas generales. Ejemplos: María, día, país, mío, Raúl, dúo. ¿Y cuando hay tres vocales en una palabra? Entonces nos encontramos con un triptongo, que forman una sílaba. Los triptongos tienen una estructura determinada. Vocal del grupo 2, más vocal del grupo 1, más vocal del grupo 2. Ejemplos: estudiáis, iniciéis. Al igual que en los diptongos, cuando una vocal del grupo 2, I, U, recibe el golpe de voz, se rompe el triptongo y se coloca una tilde en la vocal tónica, formando dos sílabas. Ejemplos: vivíais, limpia uñas. Y qué bien si todo acabara aquí, ¿verdad? Pues no, aún queda otro grupo de palabras con tilde que no tienen que ver con el golpe de voz. Se trata de palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado o pertenecen a categorías gramaticales diferentes y se diferencian por la tilde. Cuando les pongo algunos ejemplos a mis alumnos, se asombran de que necesitemos las tildes para diferenciarlos, precisamente por eso, porque son tan diferentes que no podrían confundirse de ninguna manera. Algunos ejemplos: mi padre ha comprado esto para mí. El regalo es para él. Te quiero. Quiérote. Le dije que quería y me dijo que sí. Le dije que quería el más grande. Si dices sí, te lo doy. Incluso palabras que tienen múltiples significados como público, publico o publicó se pueden resolver colocando algo de contexto, ya que esas palabras nunca aparecen solas y es el contexto el que las define. Mira si puedes comprender esta frase.
¿Y qué me dices de estas frases con homónimos? ¿Cómo pueden distinguirlas? Me senté en el banco al lado del banco. La pelota estaba cerca de la cerca. El cabo ató el cabo de la barca. Olvidé la sierra en la casa de la sierra. Quemó la vela del barco con la vela. Vino con el vino que le pedimos. ¿Usted no nada nada? No, no traje. Como ves, los acentos no están siempre que los necesitamos y otras parecen superfluos. Conclusión. Enseñar las tildes a alumnos extranjeros es un desafío que nos obliga a replantearnos por qué escribimos como escribimos. A veces las reglas pueden parecer arbitrarias y es natural que los alumnos cuestionen su utilidad, pero no hay que olvidar que la corrección ortográfica es importante en determinados niveles y nuestros alumnos tienen que aprender en qué consisten sus reglas. ¿Y ahora te atreves a enseñar las tildes a tus alumnos? ¿O no quieres que te odien? ¿Qué piensas hacer cuando te pongan delante de la cara una incongruencia? ¿Vas a defender la ortografía a muerte o vas a reconocer que no siempre es lógica? Y ahora no te pierdas las escenas falsas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. Pero antes... Y ahora sí. ¿Son las tildes una ayuda o una piedra talla? Son las tildes. Argumentan que los hispanohablantes aprenden a pronunciar. Hay que tener en cuenta que hoy en día y que otro grupo de personas lo llama acento prosódico y que otro grupo de personas lo llama acento prosódico cuando se trata del acento pero el tema de los diptongos, leche, del académico, académico. Pero no hay que olvidar, se olvida, lo olvido.